Dioses griegos, mitos y plantas. Parte 2. Los dioses celestes, los hermanos de Zeus. La charla anterior trataba de los dioses pertenecientes a la tierra. La de hoy trata de dioses celestes, los olímpicos, concretamente de Zeus y sus hermanos, sus características y las plantas que tuvieron un papel en sus historias. Fueron los aqueos en el 1800 a.C. los que sustituyeron a los dioses terrestres, los titanes, por los olímpicos, que vivían en el Olimpo celeste, aunque les gustaba reunirse en el monte Olimpo, el monte más alto de Grecia, con 3.200 metros de altura. Un rumor de conversaciones llenaba el Olimpo nevado. Es una frase perteneciente a los himnos homéricos. Más tarde hablo de estos himnos. Recordemos que Crono, el más joven de los 6 titanes de primera generación, castra a su padre Urano, que estaba impidiendo que sus hijos salieran de las entrañas de Gea. Crono libera a sus hermanos, los 3 hecatonquiros, los 3 cíclopes, las 6 titánides y los otros 5 titanes como él. Crono se hace con el poder. Recordamos que el aliso y el cornejo fueron sus árboles insignia. Pero el poder corrompe, y la conducta de Crono no es mucho mejor que la de su padre Urano. Crono vuelve a privar de libertad a hecatonquiros, cíclopes, titánides y titanes. Esta vez los encierra en el Tártaro. Es lógico pensar que haría una excepción con su pareja, la titánide Rea. Crono y Rea son los padres de los 6 primeros dioses olímpicos, que son Hestia, Hera, Deméter, Hades, Poseidón y Zeus, el más joven. Crono, temeroso de que algún hijo le arrebate el poder, algo que él había hecho con su padre, los devora a medida que Rea los da a luz. Parece ser que se comió primero a las chicas, Hestia, Deméter, Hera, luego a los chicos, Hades y Poseidón. No parece probable que se los comiera tal y como imaginan Goya y Rubens en sus truculentos cuadros, por lo que cuento más adelante. El siguiente a devorar hubiera sido Zeus, pero Rea, harta de traer al mundo hijos para nada, le da a comer en lugar de Zeus una piedra envuelta en pañales, y Crono se la traga sin darse cuenta del engaño. Rea había dejado a Zeus al cuidado de las ninfas del fresno, las Melíades. Las Melíades colgaron la cuna de un fresno para evitar que estuviese en contacto con la tierra, el cielo o el mar. Así Crono no podía detectar a la criatura. Puede que alguien recuerde que las Melíades habían nacido de la sangre de Urano caída a la tierra. Zeus se cría con la leche de la cabra Amaltea. Cuando Amaltea murió, Zeus se hizo con su dura piel una especie de chaleco salvavidas que se llama la égida y que en muchas ocasiones le prestará luego a su hija Atenea. A la cabra Amaltea, Zeus la subió a las estrellas y es la constelación de Capricornio. Zeus se hizo mayor muy pronto. Los dioses enseguida se hacían adultos. Se había casado con la primera de sus esposas, Metis. Más adelante explicó su historia. Metis era muy inteligente. Le estuvieron consagrados el nogal y el avellano, ambos símbolos de sabiduría. La palabra Metis quiere decir prudencia, astucia, consejo. Siguiendo el consejo de Metis, Zeus consiguió que su padre Crono le nombrara su copero. Entonces le dio una pócima que hizo que Crono vomitase enteros y vivos a sus hermanos.
Luego Zeus destronó a Crono, que terminó yéndose a Roma, donde estuvo muy bien considerado. Los romanos le llamaron Saturno. Zeus sacó del Tártaro a sus tíos Hecatonquiros, Cíclopes, Titanes y Titánides. Pero los desagradecidos de los titanes se niegan a aceptar la autoridad de Zeus y declaran la guerra a los olímpicos. Esta guerra es la titanomaquia. Maquia es guerra en griego. Por supuesto, la guerra la ganan los olímpicos. Los griegos simbolizan con esta guerra la victoria de conceptos más racionales y humanistas, personificados en los dioses olímpicos, frente a conceptos más irracionales representados por los titanes. En la guerra hay dos titanes que luchan del lado de los olímpicos, Océano y Prometeo. Prometeo significa previsión y sabe lo que ocurrirá al final, que los olímpicos vencerán. También luchan del lado de los olímpicos los hecatonquiros y los cíclopes, y todas las titánides. La primera, la oceánide Estigia, la laguna. Los olímpicos la premiaron nombrándola juramento de los dioses. Los dioses juraban por la Estigia. No podían incumplir lo jurado. Si recordáis el castigo de Prometeo, os acordaréis que Zeus no podía perdonarle porque había jurado por la Estigia que el castigo sería eterno. Si algún dios incumplía lo que había jurado, era condenado a estar un año inmóvil, sin néctar ni ambrosía, y lo que era mucho peor, 9 años más separado del resto de los dioses. Los cíclopes, que eran muy buenos herreros, forjaron para la guerra el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y para Hades un casco que le hacía invisible. El cuadro F presenta a los primeros dioses olímpicos. Podría titularse Zeus y sus hermanos. Aquí volvemos a ver a Hestia, Hera, Deméter, Poseidón, Zeus y Hades. Separado en el cuadro porque no se consideraba propiamente un olímpico al habitar en el mundo subterráneo de los muertos. Ahora la sociedad es patriarcal y los varones se reparten el gobierno del mundo. Entre los griegos, sin embargo, las diosas nunca fueron excluidas, como si lo fueron entre los semitas. Zeus se reserva el dominio del cielo y la tierra. Los árboles que le estuvieron consagrados fueron la encina y el roble. El roble es como el rey de los árboles, igual que el águila lo es entre las aves. El águila también le estuvo consagrada. El oráculo principal de Zeus fue una encina sagrada, la encina de Dodona. Las sacerdotisas interpretaban el oráculo según los sonidos de unas vasijas colgadas en las ramas. Poseidón gobierna los mares y todas las aguas. Que yo sepa, no tuvo plantas consagradas. El alga Posidonia lleva su nombre. Los griegos le llamaban el dios de los cabellos azules. Era hosco y pendenciero. Estaba orgulloso de haber creado el caballo, el animal que le estaba consagrado. Hades gobierna el mundo de los muertos, que se llama igual que él. Le estuvieron consagrados el ciprés, el boj y el álamo negro. La entrada al Hades está en un bosque de álamos negros junto al río Océano. La primera región del Hades eran los campos de Asfódelos, donde las almas de los difuntos corrientes vuelan como murciélagos. Más allá está el Érebo y el palacio de Hades y Perséfone. De Perséfone se hablará en otro momento. A la izquierda del palacio, según se le mira,
está el estanque del olvido o leteo, en el que proyecta su sombra un ciprés. Los espíritus de la gente corriente beben las aguas del leteo y olvidan su vida anterior. Por el contrario, las almas de los iniciados beben en el estanque del recuerdo, en el que proyecta su sombra un álamo blanco. Este álamo antes fue una ninfa llamada Leuce, blanca, que huyendo de la persecución de Hades se había transformado en este árbol. Las almas de los humanos muy virtuosos y de los favoritos de los dioses, aunque estos no fueran tan virtuosos, van a los campos elíseos, unos jardines donde reinaba una eterna primavera. Elíseo significa tierra de manzanos. Había una cuarta región en el Hades, el Tártaro. Allí iban los humanos que habían atentado directamente contra los dioses o habían realizado acciones atroces, como es el caso de Sísifo, que vemos aquí. Hestia personifica el fuego del hogar. Es una diosa recta y benigna. No tuvo plantas consagradas, que yo sepa. Dejó de formar parte de los 12 olímpicos cuando vino al Olimpo su sobrino Dioniso. Se fue a Roma, donde los romanos la llamaron Vesta. Allí en Roma tuvo mucho prestigio. Hera fue la esposa oficial de Zeus. Su nombre quiere decir protectora. Los romanos la identificaron con Juno. Le fueron consagradas muchas plantas, el manzano, el peral, el plátano y entre las flores el díctamo blanco, el lirio y la azucena. El día de su boda con Zeus, Gea le regaló un manzano, cuyas manzanas eran de oro. Lo llevó al Atlas, donde Hera tenía un jardín. Las guardianas del jardín eran las Hespérides, las ninfas de Occidente o ninfas del ocaso. Son 3, Hesperetusa, Egle y Eritía. Juntos sus nombres componen algo así como rojo es resplandor vespertino. Los manzanos también estaban custodiados por un dragón. Se llamaba Ladón. Deméter es la diosa de la tierra cultivada, preferentemente de los cereales. Le estuvieron consagrados la higuera, aparte de los cereales, el narciso y la adormidera. Es la diosa que dio lugar a los misterios de Eleusis. Su mito, que es muy importante, se cuenta en la tercera charla, no lo contaremos aquí. Aquí solo diré que Deméter fue una diosa benévola, aunque siempre de mucho carácter. Hubo un hecho que le hizo perder el control. Lo protagonizó un hombre llamado Erisictón, que significa rompedor de la tierra. Acompañado de 20 amigotes y con el frívolo objeto de conseguir madera para construir una nueva sala de banquetes, Erisictón se dedicó a derribar los árboles de un bosque que los pelasgos, o sea, los primeros pobladores de Grecia, habían plantado y que estaba bajo la advocación de Deméter. Ella adoptó la forma de la sacerdotisa de aquel bosque sagrado y trató con amabilidad de que Erisictón abandonase su propósito, pero no supo estar suficientemente convincente. Y Erisictón llegó incluso a levantar su hacha contra la supuesta sacerdotisa. Entonces Deméter, a la que se le había acabado la paciencia, se dio a conocer e hizo saber al profanador de árboles su condena. Por mucho que comas, no te saciarás, y tu hambre será perpetua. Erisictón devoró todo lo que había en casa de sus padres, pero cuanto más comía, más hambriento y flaco se volvía, hasta que los padres, totalmente arruinados, no pudieron seguir alimentándolo. Y acabó convertido en un mendigo callejero que se alimentaba de basura. En esta leyenda, a mí personalmente me parece ver un ejemplo de cómo la mitología encarna una metáfora vigente todavía. Nosotros, los frívolos habitantes del mundo rico, para satisfacer nuestros deseos insustanciales,
arrasamos selvas y bosques, cuyo carácter sagrado no vemos por ninguna parte. En lo único que acabamos siendo distintos a Erisictón es en que ahora nuestro castigo no es la delgadez, sino la obesidad. Aquí termina esta parte 2 en la que me he referido a los hermanos de Zeus. La siguiente exposición tratará de los hijos que Zeus tuvo con Titánides.